específicamente en la parte de las emociones, cómo puede sentir la mujer según cada fase del ciclo menstrual, porque es que ahí es donde vamos, cómo es el comportamiento mío como mujer en la fase menstrual, en la fase folicular, en la fase del cuerpo lúteo. Todo eso necesitamos realmente como aclararlo, y en la fase de la ovulación, que es la fase más poderosa para las mujeres. Ok, bueno, entonces como que ya entendiendo cómo las hormonas sexuales influyen en nuestros procesos cerebrales, podemos empezar a ver esta relación de ser cíclicas y cómo esto está, digamos, en el día a día representado a partir del conocimiento de las 4 fases del ciclo menstrual. Nosotros contamos como primera fase la fase menstrual, que es cuando podemos evidenciar el sangrado menstrual, y por eso es importante que las mujeres registren sus síntomas, registren cuándo empiezan sus diferentes fases y qué cambios físicos y emocionales tienen para evidenciar que hay patrones a través de los diferentes meses. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces? En esta fase menstrual, que nosotros consideramos la primera fase, digamos que es un momento en el cual básicamente lo que vemos es que no hubo fecundación, y por lo tanto lo que tenemos en el endometrio, ¿cierto? Que ya, digamos, hay un momento en el cual ya no hay estimulación de las hormonas, porque en esta fase bajan completamente antes de volver a iniciar a subir, es decir, sobre el día 1 de la menstruación tenemos los niveles más bajos de las hormonas y luego empiezan a elevarse. Aquí lo que vamos a evidenciar en esta fase entonces es que al estar las hormonas más bajas, digamos, podríamos estar presentando menores niveles de energía, podríamos tener algunas molestias físicas, porque obviamente pues si hay unos cambios físicos también, ¿cierto? Puede presentarse un cólico que es leve, que no debe incapacitar a la mujer, pero sí una pequeña molestia, y es un momento como para hacer más autocuidado físico, y tenemos unos niveles de energía un poco más bajos. Sobre todo los primeros 2 días de la menstruación es cuando podemos estar como con niveles de energía más bajos mientras las hormonas empiezan a subir. Ya sobre el tercer día más o menos las hormonas nuevamente empiezan a subir, los estrógenos empiezan a elevarse en esta fase menstrual, y más o menos la menstruación pues puede durar en promedio entre 5 y 8 días, ¿sí? Más o menos es como lo que vemos. Posterior a que ya sale como lo que no fue necesario mantener porque no hubo embarazo, que es toda esta parte del tejido endometrial y el sangrado, entonces lo que va a ocurrir, y acá traemos un modelito para mostrarles, ¿cierto? Este es nuestro útero. Aquí tenemos el útero, aquí tenemos las trompas, ¿sí? Y lo que vemos aquí serían los ovarios, ¿sí? Entonces, esto que vemos aquí como plateadita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la siguiente fase? Esta fase se llama la fase folicular, porque vamos a tener un óvulo inmaduro que está dentro de una bolsita. Y esa bolsita es el folículo, ¿cierto? Okay. Entonces, empieza a madurar este óvulo. Recuerden que además las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a tener durante toda la vida, y lo que hacemos es que en cada ciclo menstrual vamos madurando uno. Entonces selecciona de cualquiera de los 2 ovarios un óvulo y lo va madurando. Ese proceso de maduración del óvulo es lo que se llama como fase folicular, porque el óvulo está dentro de esta bolsita que es el folículo. Esta fase es muy interesante porque durante esta fase los estrógenos van a ir subiendo mucho, y recuerden lo que hablamos previamente. Entonces, obviamente esto no le pasa a todas las mujeres de la misma manera, pero lo que se podría observar es que algunas mujeres van a manifestar que sus niveles de energía empiezan a elevarse. Entonces, como para resumir y que nos puedan entender, en la primera fase del ciclo menstrual, que es la fase de la menstruación, vamos a estar con una caída de ambas hormonas, tanto estrógeno como progesterona, y lo que va a ocurrir en las emociones en ese momento es que necesitamos un momento para estar en calma, un momento más para introspección, un momento más para sentirnos con nosotras mismas, y aquí en este libro podemos encontrar los ejercicios para anotar. Nos enseñan a escribir como mujeres, a tener un diario, cómo nos estamos sintiendo durante esa fase del ciclo menstrual. Y durante la fase ya folicular, que es la siguiente fase, como comienzan a subir las hormonas, los estrógenos como tal, y a tener su actividad, entonces nos vamos a sentir un poco más fuertes, nos vamos a comenzar a sentir con mejor actividad en nuestros proyectos, vamos a tener una capacidad mayor
para generar creatividad en nosotras. Sí, vamos a tener más niveles de energía, entonces es la típica fase en la cual las mujeres dicen, uy, tengo ganas de empezar el gimnasio, quiero empezar un proyecto nuevo, me quiero arreglar así, mejor dicho, me quiero producir más, como dicen ahora las adolescentes, ¿cierto? Sí. Entonces es una fase en la que como que uno quiere hacer muchas cosas porque tenemos los niveles de energía más altos para hacer cosas, ¿ok? Luego viene la tercera fase, que es cuando ya este óvulo está maduro, y esta fase se llama ovulación. ¿Qué es lo que va a pasar en la fase de la ovulación? Es el pico máximo de estrógenos. Digamos que en la fase de ovulación el folículo, que es esa bolsita que habíamos hablado antes, se va a romper para que el óvulo maduro salga, y va a salir del ovario y va a caer en la trompa de falopio, ¿ok? Algunas mujeres incluso pueden llegar a sentir también una pequeña molestia, un poquito de dolor cuando hay esa ruptura, pero acá lo interesante desde el punto de vista de las emociones es que obviamente el cuerpo es muy sabio, y este aumento, este pico de estrógenos en esta fase de ovulación, que es cuando ya tenemos como al tope, lo que nos va a generar es más ganas de socializar, por ejemplo, y se aumenta el deseo sexual. Recuerden, el cuerpo es muy sabio, entonces los días en que tenemos más deseo sexual son los días en que tenemos más riesgo de estar embarazadas, digámoslo, riesgo en términos del control, si quisiéramos como tener también claros estas fases para el control, digamos, de la natalidad. Si estamos buscando bebé, entonces serían no los días de riesgo, sino los días de oportunidad. Eso depende, claro, ¿cierto? Sí. Si estoy buscando bebé o si no quiero. Pero esta fase es muy interesante porque obviamente es una fase en que la mujer quiere socializar más. Y mira qué interesante, también hay receptores de estrógeno en la piel, en el cabello, entonces es una fase en la cual las mujeres se pueden llegar a ver objetivamente más lindas, ¿no? Entonces algunas dicen, no sé, llego a la oficina y me dicen, oye, ¿qué te hiciste? Y realmente ya no se ha hecho nada, está ovulando. Entonces, pues, está ovulando, sí, es como el atractivo natural, y tiene mucho sentido, la ven más atractiva también con el objetivo, recuerden, es biológico, que exista más probabilidades de un embarazo. Entonces es una fase en la cual las mujeres se van a ver, se van a sentir más lindas y van a tener más ganas de socializar, e incluso el deseo sexual va a aumentar. Así que dependiendo de lo que estén buscando, tienen que tener cuidado. Si tienen una cita ciegas o es la primera vez que van a tener una cita, prográmenla para sus días de ovulación, porque se van a ver más lindas y van a tener más ganas de socializar. Hasta aquí vamos con la tercera fase, ovulación. ¿Listo? Después de que va a pasar la fase de ovulación, que en promedio dura más o menos 3 a 4 días, es una fase corta pero intensa, sí. Vamos a llegar a la fase que se llama fase lútea. ¿Y por qué se llama lútea? Porque esa bolsita que antes se llamaba folículo, después de que sale el óvulo, se va a convertir en el cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo. Como el cuerpo para sostener el embarazo, dependiendo de lo que estemos buscando. Exacto, entonces muy importante, el cuerpo lúteo es un órgano endocrino transitorio, es decir, tiene función también de liberar hormonas, y el cuerpo lúteo va a liberar una hormona que es la progesterona, de la cual ya hablamos. Entonces miren lo interesante hasta acá. En la fase menstrual tardía, es decir, después del tercer día, y la fase folicular, que vamos a tener la elevación de estrógeno, sería de predominio estrogénico. Pero en la fase lútea, que es cuando ya pasó la ovulación y quedamos con el cuerpo lúteo produciendo progesterona, entonces es la que predomina esta hormona, ¿sí? En la fase lútea hay predominio de la progesterona. ¿Qué nos va a pasar? Que empiezan a bajar los niveles de energía, porque empieza a descender, ¿cierto? El estrógeno, se eleva la progesterona, pero recuerden lo que dijimos, la progesterona nos va a elevar el GABA, que es inhibidor. Pero miren esto tan importante. Si una mujer tiene unos ciclos regulares, no tiene tanto estrés y su salud mental, digamos, está en términos generales bien, por eso el ciclo menstrual es un indicador de salud, es una mujer que en esta fase va a sentirse con más sueño, menos energía, pero va a estar tranquila, y esto es súper importante. Claro. La progesterona es la hormona que va a mantener el embarazo, entonces si uno está embarazada, ¿sí? Si la mujer está embarazada, pues quiere estar con más tranquilidad, quiere estar durmiendo, con más sueño, entonces por eso lo vamos a notar. Pero miren esto tan importante, si pasa lo contrario, Paola, es decir, si aumenta la ansiedad, aquí ya tenemos que estar muy pendientes, porque lo que nos indica aumento de la ansiedad en la fase lútea es que esta mujer puede tener diferentes situaciones. Por ejemplo, que está teniendo ciclos anovulatorios. Al tener un ciclo anovulatorio, la calidad del cuerpo lúteo no es la misma y no va a producir la misma cantidad de progesterona. Entonces, que estemos ansiosos se debe muchas veces
a que no tenemos los niveles adecuados de progesterona porque no tenemos una adecuada ovulación. Por eso lo más importante de un ciclo menstrual no es la menstruación, es la ovulación. Lo que pasa es que todas las mujeres no son conscientes de esto ni saben cómo identificar si hubo un ciclo ovulatorio o no. Cuando nosotros tenemos mucho estrés o tenemos algunos trastornos de salud mental o problemas de salud mental, se altera la ovulación. Entonces podemos tener ciclos anovulatorios o ciclos con un cuerpo lúteo insuficiente y los niveles de progesterona están bajos, y por eso hay mujeres que en la fase premenstrual, también la fase lútea se llama premenstrual porque está antes de la menstruación, pueden tener altos niveles de ansiedad. Muy importante. Cuando ya estamos en los últimos días de la fase lútea, supongamos que una mujer tiene un ciclo de 28 días, entonces ya sobre el día 25, ¿cierto? Más o menos 25, 26, que caen completamente los niveles de progesterona. O sea, ellos se elevan, pero luego caen en este momento hasta el segundo día de la menstruación. En esa caída tan importante de progesterona es donde yo tengo más riesgo de tener manifestaciones de salud mental. Entonces, un ejemplo, Paola, si yo tengo depresión, me puedo sentir más deprimida en estos días. Recuerden, los últimos días de la fase lútea y los primeritos días de la fase menstrual. Si yo tengo ansiedad, me puede aumentar la ansiedad, hay mayor riesgo. Si yo tengo, por ejemplo, algún tipo de desregulación emocional, o sea, que tenga dificultad con mis emociones, incluso vemos algunas adolescentes, sobre todo, o mujeres también, que pueden tener algunas conductas de autolesiones, como el cutting, por ejemplo, que se cortan. Sí. En esta fase puede aumentar el riesgo de cutting, en la fase lútea. Vamos a tener más alteraciones del sueño también. Sí, las mujeres pueden manifestar más alteraciones del sueño por ese descenso tan marcado de las hormonas en estos últimos días de la fase lútea. O sea, sufren más de insomnio. Sufren más de insomnio algunas mujeres y también de atracones. Entonces, si por ejemplo hay alguna paciente que tenga algún trastorno de alimentación o que tenga atracones, es decir, esta sensación de querer comer y tener la sensación de pérdida del control sobre lo que como, aumenta el riesgo. Entonces, por ejemplo, si alguna paciente tiene una bulimia, tenemos que aumentar el autocuidado porque en esta fase pueden aumentar los episodios de atracones y también conductas purgativas. Muy importante, los estudios ya nos muestran también que en esta fase aumenta la ideación suicida. Entonces, las mujeres en fase lútea, cuando tenemos alguna alteración de base, tienen mayor riesgo de presentar ideación suicida. Entonces, si yo soy la médico de esta paciente, o soy la terapeuta, o incluso su ginecóloga, y ya sé que tiene esta situación, debo aumentar el autocuidado en esta fase. ¿Esto qué implica? En fase lútea, mujeres que ya tienen un diagnóstico de salud mental o alguna de estas características deben tener menos niveles de estrés, menos niveles de conflicto interpersonal, programar menos eventos. No sé si voy a entregar la tesis o sustentar, la idea es que no esté en esta fase lútea. ¿Por qué? Porque tengo mayor riesgo. Muy importante también en esta fase, desde el punto de vista neurológico, no sé si sabías, Paola, pero también aumentan los trastornos neurológicos, como por ejemplo epilepsia. Entonces hay mujeres que tienen epilepsia y convulsionan más en la fase lútea. Claro. ¿Por qué? Porque las hormonas, recuerden, también son protectoras del sistema nervioso. Entonces, al descender, mayor riesgo. Mujeres con migraña. De hecho, hay una migraña que tiene características menstruales, o sea, que se va presentando de manera cíclica. La mujer dura 3 fases del ciclo sin migraña, pero en la fase premenstrual, en la fase lútea, sobre todo en los últimos días, va a tener más riesgo de migraña. De ahí la importancia de registrar el ciclo y ver todos estos síntomas, porque hay mujeres que dicen, yo no entiendo por qué hoy tengo dolor de cabeza, pero hace 2 semanas estaba perfecta, pero en estos días, claro, a veces no encuentran la relación entre el ciclo y los síntomas neurológicos. Por eso es que en nuestro libro de Mente Sana, Ciclo Sano, escrito por la doctora Jenny Carolina López, están los ejercicios que vamos a encontrar para poder escribir, para poder generar un diario de nuestro ciclo menstrual, poder aprendernos a conocer y a reconocer en qué fase del ciclo menstrual estamos y también bajo qué emociones vamos a estar trabajando. Sí, y muy importante, Paola, tenemos algunas alteraciones como tal que nosotros llamamos trastornos premenstruales, que son ya trastornos que requieren atención especializada. ¿Por qué? Porque hay mujeres que o presentan muy bajos niveles de progesterona por cualquier motivo, o son muy sensibles a las fluctuaciones, es decir, cuando hay cambios hormonales,
tienen más síntomas. Eso se llama mayor sensibilidad a las fluctuaciones hormonales. En estos casos, cuando la mujer presenta muchos síntomas físicos y emocionales en la fase lútea, por ejemplo, sensación, que seguramente las has visto, como de tensión mamaria, retención de líquidos, sumado a dolores articulares a veces también. Sí, claro. Le sumamos la migraña, le sumamos el insomnio, mayor caída del cabello. Estos serían como los síntomas físicos, pero si además tengo mucha irritabilidad, Paola, es decir, que estoy como que no me aguanto y como que, o sea, no me aguanto ni yo misma y menos los demás. Mayor probabilidad de conflictos interpersonales, o sea, como que pasa algo y en la fase folicular manejaría mejor esta situación, pero en la fase lútea, más tranquila y ahorita en esta fase estoy mucho más irritable. Entonces, ojo, las mujeres no deberíamos pedir el divorcio ni renunciar a los trabajos en la fase lútea. Ojo con eso, decisiones importantes en fase lútea no. Tenemos que esperar a que los niveles de hormonas suban. y firmar contratos. Y firmar contratos, no, deberíamos esperar un poco a que las hormonas suban. Ya en los últimos días de la fase menstrual o en la fase folicular ya uno está más tranquilo y puede pensar más, somos más conscientes. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en estos casos en que las mujeres son muy sensibles en esta fase, obviamente no les pasa a todas. Hay mujeres que dicen, no, yo ni siento los cambios, puede pasar. Pero hay otras que dicen, no, definitivamente el cambio es muy notorio. Incluso algunas mujeres llegan a decir, es que parece que tuviera dos personalidades. Tengo una personalidad durante las 3 fases del ciclo y la semana antes del periodo soy otra persona. Ojo con eso, porque esa sensación de soy otra persona, estoy muy irritable, estoy muy triste, pueden llorar fácilmente, estar más sensibles, más conflictos interpersonales, todo me molesta, estoy como digamos de mal genio, puede corresponder a 2 situaciones que nosotros tenemos en esta fase, que son el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico premenstrual. El síndrome premenstrual es cuando estos síntomas se presentan pero son leves, es decir, como que la mujer se da cuenta pero no altera como tal su funcionalidad, y no es que pida el divorcio cada mes ni renuncie cada mes, sino se siente mal, más mal de lo normal, digamos, afecta pero no tanto. Pero cuando ya tenemos una mujer que definitivamente llora durante toda esta semana, no se puede concentrar, está muy mal emocionalmente, muy depresiva, podríamos estar frente a un trastorno disfórico premenstrual, Paola, y en estos casos necesitamos atención especializada. A veces un manejo no farmacológico es suficiente, pero en ocasiones requerimos manejo farmacológico, hay tratamiento, y esta es una buena oportunidad para que las mujeres realmente sean conscientes de que hay tratamiento, de que no hay que sufrir, digamos, lo que podemos tratar, porque a veces no son conscientes de que esto corresponde a un trastorno y que tenemos diferentes, digamos, estrategias terapéuticas para poderlo manejar. Entonces, muchas mujeres están con trastorno disfórico premenstrual desde que empezaron la adolescencia y nunca han recibido tratamiento, entonces la pasan súper mal durante esta semana y no buscan ayuda. Entonces, estos son signos de alarma. Si está alterando la funcionalidad, si altera las relaciones interpersonales, si me siento muy mal, si estoy muy triste, muy ansiosa, muy irritable, debo consultar. Okay. No sé si quieres contarnos algo más de estos síndromes que tú hayas visto, digamos, desde ginecología. No, pienso que ya aclaraste mucho de las... Que a veces las mujeres no son tan conscientes, ¿no? Sí, o sea, no. como que a veces no siguen su ciclo y no lo tienen tan claro. La mayoría de mujeres no somos conscientes, y me incluyo, sino a través de que te aprendes a conocer, aprendes realmente cómo a identificar ciertos patrones de cambios emocionales en tu día a día. Entonces, definitivamente sí sabes en qué momento puedes tomar ciertas decisiones o lo mejor es no hacerlo, decir, para un momento, mejor respiro, ahorita no peleo con mi jefe, ahorita me tomo más con calma la situación, ahorita si llegué tarde al aeropuerto respiro profundo, de algún lado voy a solucionar el problema, pero realmente se encuentra con mucha frecuencia, mucho más de lo que deberíamos pensar, y son temas en los que no se profundiza tanto, porque la salud de la mujer desde el punto de vista emocional es apenas un estudio
inicial con respecto a la valoración o a la relación que hay entre sus hormonas, ese es un terreno que está totalmente en camino y en progreso para terminarlo de conocer. Entonces creo que esa parte influye mucho en el manejo del día a día de cada una de nosotras. Sí, muy importante también tener en cuenta los signos de alarma. Entonces, por un lado, los cambios emocionales muy llamativos, pero también, Paola, lo que más se asocia a trastornos, digamos, del estado de ánimo, a trastornos mentales y el ciclo menstrual son las irregularidades menstruales. Entonces, mujeres que tienen ciclos muy cortos y luego ciclos muy largos, ese es un signo de alarma, ¿no? No deberíamos tener una variación mayor a 7 días en promedio, entre 7 y 9, entre ciclo y ciclo. Si vemos ciclos muy cortos y luego muy largos, sería un signo de alarma. El otro signo de alarma en salud mental que nos ayuda, digamos, a ver el registro del ciclo menstrual es lo que nosotros llamamos amenorrea, ¿no? Amenorrea es cuando duramos por lo menos 3 meses sin menstruación, y existe particularmente, hay diferentes causas de amenorrea, ¿no? Pero existe una particular que se asocia mucho a estrés y alteraciones, digamos, a nivel mental, y es la amenorrea hipotalámica, ¿cierto? Entonces, en esta amenorrea lo que podemos ver, por ejemplo, mujeres que están muy estresadas, aumenta el cortisol, y este cortisol, el cuerpo siente que está en una situación de defensa grave, y lo que va a hacer es que bloquea el sistema reproductivo, y tiene mucho sentido. Si estoy tratando de sobrevivir, no es un buen momento para reproducirme. Exacto. Y necesito la energía del ciclo reproductivo en el ciclo, digamos, en este ciclo que se llama hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que es el ciclo del estrés. Entonces, lo que hago es tomo la energía del ciclo reproductivo y se lo paso al ciclo del estrés y produzco más cortisol, pero va a disminuir la producción de progesterona y se bloquea el ciclo. Entonces, ojo, mujeres, cuando están muy cargadas de trabajo, cuando tienen mucho estrés, algunas, por ejemplo, cuando viajan, los viajes son causa de que se altere el ciclo. Ojo, porque alteraciones del ciclo pueden indicar que estamos muy estresadas. Otras causas de esta amenorrea hipotalámica que estábamos hablando son, por ejemplo, trastornos de alimentación. Entonces, si, por ejemplo, tengo conductas muy restrictivas, que estoy empezando, por ejemplo, una anorexia, puede manifestarse con amenorrea. Y muy importante, porque a veces se nos pasa, las mujeres que son deportistas de alto rendimiento. Recordemos que estas hormonas sexuales se derivan del colesterol, necesitamos un porcentaje de grasa mínimo, y si tenemos mujeres que hacen mucho ejercicio, su porcentaje de grasa es muy bajo y digamos como que no alcanza para producir hormonas sexuales, pero esto puede tener riesgos a largo plazo. Si yo duro mucho tiempo sin la menstruación, no tengo los suficientes estrógenos, estos picos que son protectores, y una, digamos, de las consecuencias que se puede presentar es, por ejemplo, osteoporosis. Entonces, cuando tengo amenorrea por mucho tiempo, en este caso, por ejemplo, en deportistas, tenemos que evaluar densitometrías y mirar todo esto, y lo ideal es tener un programa de entrenamiento que no genere este tipo de alteraciones. O sea, no tener la menstruación no es normal, digamos, ¿cierto? No sé si quieres complementar algo. Sí, sabemos que de todas maneras acudir al ginecólogo, tener una valoración ginecológica como tal, no significa únicamente que debemos manejar a nuestras pacientes con anticonceptivos orales y vaya señora y se toma estas 3 cajas y nos volvemos a ver nuevamente, a ver qué tanto has mejorado, cómo te empiezas a sentir, cómo empiezas a manejar tus síntomas, sino que sabemos que hay una partecita que debemos empezar también a tratar, que es la terapia cognitiva conductual en nuestras pacientes, y manejado pues por personas expertas en este tema, que sepan realmente cómo ayudar a conducir o a reconocer en cada una de nuestras mujeres todos estos síntomas, y que ellas realmente aprendan a manejar no solamente desde el punto de vista hormonal, sino también emocional, y también desde el punto de vista de la alimentación, porque vemos que todo esto afecta, pues obviamente él produce más atracones, genera mayor ansiedad. Sabemos que las mujeres vivimos en un día a día que es constantemente fuerte, porque nos convertimos muchas en mamás, hijas, profesionales, esposas, novias, tenemos muchos compromisos al mismo tiempo. Entonces todo esto nos genera estrés y sobrecarga. Y eso se traduce biológicamente en mayores niveles de cortisol y afectación a nivel de nuestro ciclo menstrual. Entonces recuerden, cambios emocionales muy intensos, sentir que soy
otra persona, muchos conflictos, no es normal. Ciclos irregulares no son normales. No tener la menstruación no es normal. Y a eso le sumaría sangrado abundante, que a veces se normaliza, sobre todo en las adolescentes. También puede ser manifestación de un problema hematológico, por ejemplo, un trastorno de coagulación. Y muy importante, porque a veces lo normalizamos más de la cuenta, el dolor menstrual. Claro. Hace poco celebramos, y es importante resaltarlo, el día de la endometriosis, por ejemplo, y una manifestación de la endometriosis es el dolor, y hay mujeres que asumen que es normal tener dolor intenso, tomar AINES todos los meses, y eso no es normal. Entonces, no podemos normalizar estos síntomas, ¿ok? Entonces, dolor intenso, sangrado abundante. De hecho, lo que nos dicen, digamos, las guías, es que el sangrado durante todos los días de la menstruación no debería ser mayor de 80 centímetros cúbicos. Hay formas como para calcularlo con las toallas o con la ropa interior de tela, pero lo importante, o con la copa menstrual, pero lo importante es tener en cuenta que un sangrado abundante no es normal. Entonces, estos serían como los signos de alarma del ciclo menstrual para tener en cuenta y también consultar. Tenemos que conocer y registrar. Y pues por último les quiero dejar como una mnemotecnia para recordar esas fases del ciclo menstrual, Paola, que la hago siempre con las estaciones del año y que nos sirve también para tener como un registro emocional. Como les digo, todas no funcionamos igual, algunas se afectan más con los cambios hormonales que otras, pero somos cíclicas, y esto nos sirve también para mejorar nuestro autodiálogo, porque a veces decimos, pero ¿por qué será que hace una semana tenía tantas ganas de ir al gimnasio, correr 10 kilómetros, hacer 1000 proyectos, y ahora como que solo quiero descansar y ver una serie de Netflix? Y las mujeres a veces somos muy autocríticas y empezamos, es falta de disciplina o es falta de voluntad. No, no es falta de disciplina ni de voluntad, pueden ser las hormonas. Claro. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que hay momentos en los que estamos con mayor energía, que podemos aprovechar para hacer más cosas, y momentos en los cuales son más reflexivos, más de autocuidado. Debo quedarme como más encerradita, escribir un diario, por ejemplo, en la fase lútea y la fase menstrual es una muy buena idea. Hacer planes, analizar cosas, porque uno puede estar también como un poco más intuitivo, ¿sí? Okay. Más intuitivo. Pero vamos a dejar de hacer tantas cosas como hacia afuera y son más hacia adentro. Entonces, interiorizamos más en esta fase, o sea, estamos menos enérgicas para hacer cosas afuera, pero somos más intuitivas e interiorizamos más en esta fase. Entonces, todas las fases tienen sus ventajas, claro. Hay que aprender a saberlas. Para recordar entonces las 4 estaciones del año y cómo se relacionan con las 4 fases del ciclo menstrual. Entonces vamos a empezar por la primera. La fase menstrual se asociaría al invierno, ¿ok? Entonces en el invierno pues obviamente está haciendo como más frío, más ganas de quedarse como a cuidarse, ¿cierto? Arruncharse, entonces es como la fase de invierno. Después tendríamos la fase folicular, que sería la fase de primavera. Entonces todo empieza como a florecer, empieza a aumentar, ¿cierto? Como la temperatura, ganas de salir, de hacer muchas cosas. Se siente radiante. Entonces esa sería la fase primavera. La tercera sería la fase verano. Y en la fase verano, ¿de qué nos dan ganas? De rumbear con los amigos, de ir a la playa, de la fiesta, de la cita con la pareja. Entonces el verano, para recordarlo, sería la fase de ovulación. Okay. Y la fase lútea, que recuerden que en salud mental es la de mayor riesgo, que debemos tener más cuidado y estar atentos a signos de alarma, sería la fase de otoño. ¿Listo? Entonces en el otoño como que empiezan a caer las hojitas, la temperatura ya empieza a bajar, tenemos como menos energía, estamos más intuitivas, más introspectivas. Entonces en esta fase también es un momento para estar más con nosotras mismas y empezar a ser más reflexivas también. Entonces es normal que en la fase lútea tengamos un poco más de sensibilidad, que estemos con un llanto un poco más fácil. Más sensibles. Que nos, sí, exactamente. Más emocional. El sentir emocional sea diferente. Pero hay que aprender a reconocer cuáles son los síntomas principales, a partir de qué momento eso deja de ser una normalidad y se convierte en un trastorno que debemos comenzar a tratar. Eso es súper importante. También muy importante hacer el diario para encontrar patrones y también la agenda, porque obviamente ¿cuál sería la idea? Que por ejemplo en la fase folicular sea más de ejecución, pero la fase lútea sea más de planeación, porque tengo más capacidad de introspección, entonces puedo como tener más ideas que voy a ejecutar en la siguiente fase. Entonces, unas son más de planeación y otras son más de ejecución. De hecho, tenemos algunas actividades también de productividad y ciclo menstrual, porque obviamente hay cambios. Y también importante lo que
mencionabas, y es que cuando nosotros no tenemos estos cambios, por ejemplo, porque estamos usando anticonceptivos hormonales, hay que tener en cuenta si notamos cambios emocionales. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que nos muestran, sobre todo en adolescentes y mujeres jóvenes, que cuando bloqueamos estas fluctuaciones, porque cuando nosotros estamos con anticonceptivos hormonales, estas curvas de las que hablábamos, estas fases no se dan, sino que las vamos a tener planas. Exacto. Y al tenerlas planas, puede pasar que se afecte el estado de ánimo. Entonces, ojo con eso, digamos, sobre todo, como les mencionaba, adolescentes y mujeres jóvenes que están usando anticonceptivos hormonales, si empiezan a notar llanto fácil, síntomas depresivos, tristeza, como que no tengo ganas de hacer nada, menos energía, hay que consultar, porque a veces, obviamente no es lo más frecuente, pero en algunas mujeres los anticonceptivos hormonales son factor de riesgo para depresión. Okay. No sé si quieres complementar eso, Paula. No, realmente pienso que pues hemos manejado todo el resto súper bien. Ajá. Entonces, ¿con anticonceptivos algo que quieras mencionar? No. Bueno, hay muchos anticonceptivos, ¿no? Sí, no. Sobre la parte de los anticonceptivos, pues tenemos lo de la parte de anticonceptivos orales, tenemos dispositivos intrauterinos que también son de tipo hormonal, tenemos barras para el uso desde el punto de vista en el brazo. Hay diferentes tipos de anticonceptivos, pero lo único importante y para dejar acá es que hay que individualizar cada mujer. Tenemos que evaluar a cada una de las pacientes que llegan a la consulta y poder identificar cuál de esas pacientes tienen factor de riesgo para generar de pronto un proceso de depresión, cuáles son candidatas a manejar con un anticonceptivo desde el punto de vista hormonal y cuáles son candidatas a manejar con los anticonceptivos no hormonales, que también contamos con alguno de ellos. Entonces es más identificar e individualizar lo que es la mujer que llega a la consulta y saber cómo vamos a manejar con esa mujer y a manejar esa mujer y tener también como un diario de esa paciente para que ella pueda identificar y nos los lleve a la consulta y nos pueda decir, doctora, desde que inicié los anticonceptivos lo hice en tal fecha, comencé a sentirme así, me he sentido en esta forma, he sentido un poquito más triste, he tenido mucho más la habilidad emocional, doctora, no he tenido ningún cambio, siento que me ha beneficiado, ¿sí? Entonces es importante como reconocer eso en cada una de nuestras pacientes para saber cómo vamos a manejar y si es necesario de pronto realizar algún cambio o algún tipo de intervención y cuál paciente debemos derivar a una consulta adicional por psiquiatría o por psicología o una consulta de terapia cognitiva conductual que nos pueda ayudar a manejar todas estas circunstancias. Sí, eso es súper importante, es decir, los anticonceptivos son medicamentos, porque a veces lo vemos como algo, digamos, como inocuo, y a veces vemos adolescentes que empiezan los anticonceptivos porque van a la droguería. Claro, sin una prescripción sin médica. Prescripción, sin historia clínica, sin seguimiento. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los anticonceptivos requieren un seguimiento, son un medicamento y lo ideal es que haya una asesoría, digamos, desde el punto de vista de métodos anticonceptivos y, como decía aquí Paola, que se seleccione el que esa mujer necesita. Igual hay muchas opciones, ¿no? Porque a veces nos casamos con uno, podemos tener efectos secundarios y no hacemos el cambio. Entonces hay muchas opciones y podemos consultar para poder tener la mejor opción para cada una. Recuerden, cada cuerpo, cada mujer es diferente. Es diferente. Sí, ok. Bueno, doctora, muchas gracias, Jenny, por aceptar nuestra invitación. Aquí a conversaciones con nosotras. Claro, vamos a profundizar un poco más en los siguientes capítulos, de pronto en temas que son la productividad y el ciclo menstrual. Es una abreboca de lo que viene. Para saber en qué momento vamos a empezar a ser más productivas y cómo podemos empezarnos a manejar en el trabajo. Sí, quería hacer también aquí la última cuña, y es que en la IPS, digamos, Psicológica Trascender, Centro Psicológico Trascender, estamos generando una consulta de salud mental con enfoque de género. Es, digamos, una apuesta innovadora, pero nos pueden encontrar allá para poder hacer como la valoración de salud mental, pero también teniendo en cuenta estos factores a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, si alguna cree después de escucharnos o ha tenido algún síntoma que quisiera una valoración, entonces nos pueden encontrar en Trascender Mujer. Vamos a dejarles también como la información y bueno, aquí siempre abiertas para seguir hablando de estos temas tan
importantes, porque recuerden que el conocimiento es poder, y en la medida en que las mujeres conozcamos más nuestros procesos, vamos a tener mayor capacidad de tomar decisiones informadas y mayor autonomía sobre nuestros cuerpos. Entonces, hasta una próxima oportunidad, y las esperamos si necesitan en Trascender. Eso. Gracias.